Comentario Marcos capítulo 10. El capítulo presenta 5 peticiones que la gente le trajo al siervo, a Jesús. Un pedido de interpretación. Versículos 1 al 12. Los rabíes no concordaban en sus interpretaciones de Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 al 4, de modo que persistían en preguntar. Versículo 2. Lo que Jesús pensaba que el pasaje enseñaba. No cuestionaban la legitimidad del divorcio o del nuevo matrimonio, por cuanto Moisés dejó en claro que Dios los permitía. La gran pregunta era: ¿por qué causa puede un hombre divorciarse de una mujer y casarse con otra? Por supuesto, su motivo no era aprender la verdad, sino tratar de que Jesús se metiera en problemas. Los discípulos del Rabí Shammai sostenían una interpretación estricta: divorcio únicamente por infidelidad, en tanto que los discípulos de Hillel sostenían una interpretación más amplia: divorcio por casi cualquier razón. La ley ordenaba que los que cometían adulterio fueran apedreados. Deuteronomio capítulo 22, versículo 22. Levíticos 20, versículo 10. Pero en los días de Jesús esta ley casi nunca se obedecía. Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25. En lugar de tomar partido entre Shammai o Hillel, Jesús le tomó a Moisés y al primer matrimonio. Génesis capítulo 1, versículo 27, capítulo 2, versículo 21 al 25. Desde el principio, el matrimonio tenía la intención de que un hombre y una mujer llegaran a ser una sola carne para toda la vida. El mandamiento de Moisés en Deuteronomio capítulo 24, versículos 1 al 4 fue una concesión para los judíos debido a la dureza de su corazón. No representaba el ideal de Dios para el matrimonio. El pasaje paralelo, Mateo capítulo 17, versículo 1 al 12, indica que Jesús permitía el divorcio solo la base de la inmoralidad sexual. Mateo capítulo 12, versículo 9. El divorcio por cualquier otra razón, si bien las cortes lo permiten, conducían al adulterio si las partes volvían a casarse. Versículos 11 y 12. El matrimonio es en lo fundamental una relación física, una carne, y puede romperse únicamente por una causa física, ya sea por muerte, Romanos capítulo 7, versículo 1 al 3, o adulterio, Mateo capítulo 19, versículo 9. En el Antiguo Testamento se apedreaba hasta la muerte al culpable, dejando así al otro libre para volverse a casar. Hoy la Iglesia no tiene ninguna autoridad para matar a la gente, de modo que el divorcio es el equivalente a la muerte en el Nuevo Testamento. Dentro de la oportunidad para volver a casarse, por supuesto, antes de divorciarse, el esposo y la esposa deben hacer todo lo posible para rescatar el matrimonio y reconstituir la relación. Dios estableció el matrimonio y Él es el único que puede regularlo. Versículo 9. El hombre no puede dividir lo que Dios dice que es una carne, pero Dios sí puede hacerlo. Un pedido de bendición. Versículo 13 al 16. El matrimonio produce niños que se deben traer al Señor para dedicarlos a Él. Era costumbre de los rabíes bendecir a los niños, y los padres traían a los pequeños a Jesús para que los bendijese. El pronombre en tercera persona del
plural del versículo 13 es masculino, de modo que los padres también estaban allí. Esto no era cuestión de bautismo, por cuanto Jesús no bautizó ni siquiera adultos. Juan capítulo 4, versículo 1 al 2. Y los discípulos no hubieran estorbado a los candidatos al bautismo. Los padres pedían su bendición especial para sus pequeños y él estuvo gustoso de conceder su petición. Los niños son modelos ideales para todos los que pertenecen a Jesús. Son humildes, receptivos, dependientes de otro y llenos de vitalidad. Un pedido de información, versículos 17 al 31. Este hombre era rico. Lucas capítulo 18, versículo 23. Joven. Mateo capítulo 19, versículo 20 y 22. Un principal. Lucas capítulo 18, versículo 18. Y tenía todo menos la salvación. Los judíos no hubieran usado la palabra bueno al dirigirse a un rabí, de modo que Jesús tenía todo el derecho de preguntarle al hombre por qué lo había usado. ¿Creía realmente que Jesús era Dios? Si era así, obedecería lo que Jesús le diría. Nadie se salva por guardar la ley. Gálatas capítulo 3, versículo 21. Jesús sostuvo frente al joven que el espejo de la ley para que pudiera ver cuán pecador era. Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25. Romanos capítulo 3, versículo 20. El joven había puesto atención a la ley desde su juventud y la ley le había traído a Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Pero todavía no se había humillado como un pecador perdido. Quería tener lo mejor de ambos mundos. Nadie se salva por vender todo lo que posee y dar el dinero a los pobres. Somos salvos al confiar en el Hijo de Dios que dio todo para enriquecernos. 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Jesús puso el dedo en la llaga de la vida del joven, porque el amor al dinero era el gran pecado que le mantenía fuera del reino. Versículo 23 al 27. Hay un principio aquí que se debe recordar mientras procuramos guiar a los perdidos a Jesús. Los pecadores no pueden aferrarse a sus pecados y al mismo tiempo tratar de aferrarse a Jesús. Debe haber arrepentimiento sincero antes de que los pecadores puedan volverse a Dios y ser salvos por su gracia. Como muchos judíos, los discípulos pensaban que la riqueza era prueba de la bendición de Dios, pero Jesús corrigió su idea equivocada. Pedro estaba seguro de que él y sus amigos recibirían una recompensa especial por hacer lo que el joven rico no hizo. Dios, en efecto, recompensa la fidelidad, pero nuestro motivo debe ser el amor por Cristo y no el deseo de ganancia. Como el industrial de Tournai solía decir: si das solamente para recibir, no recibirás. Mateo capítulo 20, versículo 1 a 26, la parábola de Cristo respecto a las malas actitudes en el servicio cristiano. Muchos que son primeros a sus propios ojos serán los últimos a los ojos de Dios. Un pedido de coronación. Versículos 34 al 45. Por tercera vez el Señor les introduce a los discípulos sobre su muerte que se avecinaba. Ahora les dice que lo iban a crucificar en Jerusalén. Mateo capítulo 20, versículo 19. Uno pensaría que este tercer anuncio propiciaría la humillación de los 12, pero en lugar de eso, Jacob y Juan y su madre, Mateo 20, versículo 20, se acercaron a Jesús a pedir tronos.
todavía no habían aprendido la lección de que la cruz debe venir antes de la corona y que el sufrimiento viene antes de la gloria. El vaso se refiere a la sumisión de Jesús a la voluntad del Padre al convertirse en pecado por nosotros. Juan capítulo 18, versículo 11. Y el bautismo se refiere a su sufrimiento en la cruz por los pecados del mundo. Lucas capítulo 12, versículo 50. Salmos 41, verso 7. Salmos 69, verso 2. 69, verso 15. Qué vanidad que Jacob y Juan pensaron que podían beber del vaso y experimentar el bautismo de Jesús. Jacobo sería el primero en los 12 en morir como mártir. Hechos capítulo 12, versículo 2. Y Juan experimentaría la persecución romana al final de su larga vida. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Tenga cuidado sobre cómo ora. Dios puede concederle lo que pide. Jesús usó este bochornoso incidente como una oportunidad para enseñar de nuevo a sus discípulos la importancia del servicio humilde en el nombre de Jesús. El versículo 45 es un versículo clave en el Evangelio de Marcos y resume el libro. Cristo vino, capítulo 21, ministró, capítulo 2 al 13, dio su vida en rescate, capítulos 14 al 16. Un pedido de iluminación. Versículo 46 al 52. Seguido de una gran multitud, Jesús iba camino a Jerusalén. Para esa Pascua final, habían dos ciudades que se llamaban Jericó, las ruinas de la antigua ciudad y la nueva ciudad que se levantaba como a 1,5 kilómetros de distancia, construida por Herodes. Esto ayuda a explicar cómo puede salir de Jericó. Mateo capítulo 20, versículo 29, acercándose a Jericó. Lucas capítulo 18, versículo 35, y entrar y salir de Jericó al mismo tiempo y aún encontrar a los dos ciegos. Mateo capítulo 20, versículo 30. Marcos describe la sanidad de Bartimeo, el más becinguero de los dos, así como lo hizo respecto a uno de los endemoniados gadarenos. Bartimeo, arameo para hijo de Timeo, oyó la multitud y reconoció que había algo diferente en ella, de modo que preguntó quién pasaba. Cuando supo que era Jesús, inmediatamente empezó a gritar clamando misericordia. Había oído acerca de las sanidades milagrosas que Jesús había realizado. Quería la ayuda del Maestro. Nada pudo impedirle llegar a Jesús.